Cuando hablamos de películas de vaqueros, el lejano oeste quizás, hay un animal que nunca pasa desapercibido. Su tan sola aparición, el característico e inconfundible método de advertir su presencia, es motivo de temor y respeto hasta para los más valientes. Conocida como serpiente de cascabel del Pacífico Norte o científicamente como Crotalus oreganus, es la subespecie de serpiente de cascabel más ampliamente distribuida por el estado de California, siendo registrada desde el norte del condado de Santa Bárbara hasta el suroeste interior de la Columbia Británica en Canadá. Al ser una especie cosmopolita en el estado, es posible verla en variedad de ecosistemas: bosques, costas, montañas, pastizales e incluso en zonas urbanas, así que para encontrarlas no hace falta ir muy lejos. Aunque en la mayoría de los casos son observados principalmente sobre el sustrato, rocas, troncos o madrigueras, también pueden escalar las superficies ásperas del ecosistema, pudiendo ser vistas sobre arbustos o ramas de árboles no muy altos, siendo estos últimos comportamientos observados más comúnmente en ejemplares neonatos y juveniles. Por otra parte, al observar sus pupilas, es evidente que se trata de un reptil de hábitos nocturnos, pero su actividad es variable, ya que también es común verlas activas en desplazamiento durante horas soleadas y calurosas del día. Su jornada anual inicia en primavera, cuando los primeros rayos cálidos empiezan a elevar gradualmente las temperaturas en la tierra y la vida vuelve a brotar a la superficie. Los primeros días cálidos traen consigo el despertar de los reptiles, que por algunos meses han permanecido ocultos e inactivos bajo tierra en un proceso denominado brumación. En pocas palabras, periodos de inactividad donde el metabolismo de estos animales se vuelve más lento durante las bajas temperaturas del invierno. Como quizás alguna vez escuchamos, los reptiles presentan una condición llamada ectotermia, referido como sangre fría, lo que nos indica que a diferencia nuestra, los reptiles no son capaces de generar calor ni regular su temperatura por medio de procesos fisiológicos o metabólicos. Por lo tanto, son dependientes del ambiente para poder regular su temperatura corporal. El inicio de la primavera también significa el inicio de la temporada reproductiva. Los machos en edad adapta a menudo se enfrentan en combates por dominancia, mientras las hembras se alistan para encontrar una pareja y así poder ser fecundadas. En esta especie, los individuos alcanzan la madurez sexual entre los 3 y 4 años, aunque sus periodos más fértiles y óptimos para la reproducción son entre los 4 y 7 años de edad. Las serpientes de cascabel, al igual que la gran mayoría de especies de vipéridos, son ovovivíparos, lo que significa que sus crías permanecen todo el embarazo en el interior de la madre, separados en pequeños sacos o huevos sin cascarón y sin conexión con la madre, contrariamente a como sería en los mamíferos. Cuando las fuertes temperaturas del verano empiezan a descender, traen consigo los nacimientos de nuevos ejemplares. Las crías nacen vivas y totalmente independientes. Al nacer, los bebés no sobrepasan los 25 centímetros de longitud. Presentan coloraciones y patrones diferentes a sus progenitores, por lo general más crípticos, variables en cantidad de tonos y con patrones más definidos. Esto claramente favoreciéndoles el camuflaje en el ambiente en sus etapas más vulnerables. Después del parto, las pequeñas crías, aún desplazándose torpemente,
aguardan con paciencia en su madriguera, pues nacen con una pequeña desventaja. Una tonalidad lechosa en sus escamas oculares les impide ver de manera normal. Están en proceso de mudar la piel con la que nacieron, por lo que salir al desconocido y nuevo mundo en la superficie sería un suicidio, pues a esta temprana edad su pequeño tamaño las hace presas muy fáciles para gran número de depredadores, como su gran adversaria, la serpiente rey de California. A medida que los pequeños avanzan en edad, sus patrones varían y sus coloraciones usualmente se oscurecen, volviéndose marrón, con difuminados amarillentos, blancos e incluso verdáceos. En algunos casos, los patrones se pierden por completo, dejando una tonalidad marrón uniforme en todo el cuerpo. Este proceso es conocido como ontogénesis. El dimorfismo sexual es algo que no se puede apreciar de manera exacta en edades tempranas. No obstante, en ejemplares adultos es más notorio, siendo los machos más grandes, más robustos y con mayor longitud de la cola, su sección postcloacal, mientras que las hembras son de menor tamaño y con menor longitud de su sección postcloacal. A pesar de ser una especie que con regularidad tiene contacto con el ser humano, no es conocida por causar un gran número de accidentes, pues a decir verdad es una especie bastante pacífica y reservada. Cuando se siente observada y siente la presencia de un ser más grande, su prioridad es huir ante un encuentro, o de lo contrario permanecer inmóvil en su posición original, confiando en su camuflaje. No obstante, si los curiosos insisten y sobrepasan sus barreras, advertirá de lo que es capaz, haciendo un fuerte sonido con su crepitáculo y quizás lanzando mordidas al aire, con el propósito de ahuyentar cualquier peligro y así poder evitar el uso innecesario de su recurso aún más preciado, su veneno. Tenemos que entender que las serpientes de cascabel, al igual que cualquier otra especie, contribuyen con el equilibrio de la cadena trófica. Son como un pilar más que ayuda a mantener esta estructura. El sustraerlas, eliminarlas de su medio ambiente, provocaría también el mal para otros animales que dependen de estos animales en la naturaleza, ya sea por alimento o cualquier otras razones. Realmente son animales de respeto, mas no de temer. Al igual que un perro, un gato, incluso una persona, van a reaccionar según cómo los trates. Si los tratas con respeto, con amor, ellos no van a reaccionar de una manera agresiva, y aquí mismo se los estoy demostrando. No es que quiera decir que hay que darles la confianza del mundo, pero sin embargo, no hay por qué temerles. Realmente no son animales malos y no son animales que quieren matarlo a uno o que quieran atacarlo. Como lo pueden ver, son animales muy pasivos que lo único que quieren hacer es seguir su rumbo y continuar con sus vidas. Así que, diciendo todo esto, nos vemos hasta un nuevo episodio de A Wild View. Espero les haya gustado. Hasta luego.